¿Cuál fue el acto más heroico que has presenciado? Tenía unos 10 años cuando mi padre conducía. Un amigo suyo estaba en el asiento del pasajero, Tom, y yo en el asiento trasero. Tarde en la noche, y nos dirigimos hacia una camioneta dañada y un auto en llamas parado en el medio de la autopista, obviamente un accidente. Llamas. Quiero decir, este coche tenía llamas por todas partes. Estaba completamente en llamas. El conductor de la camioneta estaba sentado en la mediana, en estado de shock, apático. Paramos, por supuesto, y un tipo corre preguntando si alguien tiene un teléfono. Estos eran los viejos tiempos. Los teléfonos eran raros. Mi papá tiene uno y llama a los servicios de emergencia. Describe la escena, da toda la información, etc. Esto lleva unos minutos, y justo cuando papá cuelga, la puerta del pasajero se abre y Tom, con la cara ennegrecida, se sienta. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que se había ido. Aparentemente, cuando el auto se detuvo, salió inmediatamente, corrió hacia el auto en llamas, sacó a 3 adolescentes inconscientes y los colocó sobre el hombro. Como un jefe. Luego, otros se dedicaron a prestar primeros auxilios. Todos volvimos a marcharnos cuando llegó la ambulancia. Papá obviamente hizo lo correcto. Llamó a emergencias y se quedó con su hijo. Así que sin faltarle el respeto. Pero Tom era el héroe. Los adolescentes, supongo, nunca supieron quién le salvó la vida. Cuando tenía unos 8 o 9 años, tuve un accidente automovilístico con mi abuela. Estábamos haciendo un giro en U, aproximadamente a media cuadra de nuestra casa, y 2 autos corrieron directamente contra nosotros. Nuestro auto volcó un par de veces y luego se detuvo en un árbol. Estaba durmiendo en ese momento, así que no vi ni sentí nada. Solo recuerdo imágenes de un hombre sacándome del auto y dejándome en la acera. Luego me desmayé, después de preguntarle a mi mamá sobre él y quién era. No recordaba haber visto a nadie más en la escena del accidente. Nos ayudó a mí y a mi abuela a salir del auto y se fue. Gracias, Tom, quien quiera que seas. Desafortunadamente, mi abuela murió más tarde en el hospital. Yo tenía unos 10 años y estaba nadando en el mar con mis 3 hermanos pequeños y mi madre, que sostenía a mi hermano pequeño porque todavía era un bebé. De repente ella grita, con un dolor terrible. Y luego grita, pies arriba. NADADAD hacia la orilla. Ahora, agarra a mi hermana pequeña. Está cojeando, sujetando a mi hermano y a mi hermana cuando vuelve a gritar y se cae hacia atrás. Todo el tiempo sujetando a mi hermanito a 15 centímetros por encima del agua. A mi hermana por encima del hombro para evitar el puto colegio de ESTRAYAS que pasaban por allí y que habíamos pisoteado por todas partes. Llegamos a la orilla. Ella tenía 3 picaduras en total en la pierna derecha, una en el pie y tuvo que ser hospitalizada durante 2 días. A ninguno de nosotros nos picó nada. Mamá como una jefa. Resumen, mi madre sufrió 4 picaduras de raya mientras sostenía a sus hijos sobre el agua. Y es por eso que les enseñamos a los niños de las escuelas de Florida el shuffle de las mantarrayas. Cuando era niño vivía en una finca que estaba bordeada por un río. Mis primos estaban de visita y uno de ellos estaba sentado en la orilla del río. Debía tener solo 5 o 6 años en ese momento. Había llovido recientemente, así que el río estaba alto y rápido. Se cayó al río y no pudo nadar de regreso a la orilla. Su mamá saltó para salvarla. Era lo suficientemente fuerte como para nadar de regreso a la orilla. Pero no pudo regresar mientras cargaba a su hija. Mientras mi familia estaba enloqueciendo. Nuestro simpático y obediente Golden Retriever, Charmer, saltó y los arrastró a ambos de forma segura a la orilla como un maldito jefe. Probablemente fue el mejor perro que tuvimos. Estábamos manejando por un parque local cuando mi papá vio a un niño golpear a otro niño 2 veces en la espalda con un bate de béisbol de aluminio. Estacionó el auto en medio de una calle bastante transitada. Saltó del auto y corrió hacia allí gritando la palabra alto, tan fuerte, profunda y agresivamente que todos en el vecindario probablemente todavía están haciendo caca. El niño inmediatamente soltó el bate y comenzó a correr, pero mi papá lo detuvo.
Mi mamá tuvo que regresar corriendo a nuestra casa, solo unas pocas cuadras, para llamar a la policía porque los teléfonos celulares realmente no estaban disponibles en ese momento. El chico era una especie de amenaza en el vecindario y lo enviaron a Juvie. La víctima estaba bien excepto por algunos moretones importantes. Mi padre dijo que el siguiente golpe apuntaba a la cabeza del niño, por lo que probablemente evitó que sucedieran cosas aún peores. Buen trabajo, papá. Yo tenía unos 14 años. Estaba durmiendo en la casa de un amigo. La casa de al lado comenzó a incendiarse. Sus padres nos despertaron para salir de casa. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, saltó de la cama, saltó por la ventana, saltó del techo de la casa y corrió hacia los vecinos. Rompió una ventana y el bombero sacó a los 2 jubilados de la casa. Los rescató a ellos y a sus 2 perros. Después, el bombero preguntó cómo sabía que estaban allí. Él dijo, no lo hice. Solo recuerdo que el anciano me dijo un día que tenían una de esas sillas para subir los escalones instaladas. Sabía dentro de mí que no podían bajar los escalones. Fue bastante loco. Salió en los periódicos y obtuvo uno de esos premios de citación policial o como se llamen. Era una cosa pequeña. Soy cajera y revisora en una tienda de abarrotes y mi estado tiene un programa para madres primerizas que están en la pobreza. Les proporcionan la fórmula para bebés y los alimentos nutritivos que el bebé necesita para estar saludable. Ahora, la fórmula para bebés puede ser muy cara y una nueva madre, con mellizos, se acercó a mi línea para cobrar un cheque por varias latas de fórmula. Pero cuando sacó el cheque notó que había vencido hacía 2 días y rompió a llorar tratando de averiguar cómo iba a alimentar a sus hijos. En ese momento, el caballero mayor que estaba en la fila detrás de ella le dio un golpecito en el hombro y se ofreció a comprárselos. El total superaba los $100. Sé que $100 no es mucho en el gran esquema de las cosas. Pero el momento le dio un gran impulso a mi fe en la humanidad. Tengo mucho por lo que estar a la altura. Gracias a mi mamá, no hay gran heroísmo, sino tantas pequeñas cosas. Ella es el antídoto vivo contra la dispersión de la responsabilidad en las multitudes. Justo antes de quedar embarazada de mí, cuando ella y mi papá todavía estaban saliendo, ella estaba sentada en un semáforo en rojo, en un automóvil con 2 de sus mejores amigas y su bebé en el asiento trasero. Un conductor ebrio la golpeó por detrás con tanta fuerza que el auto salió disparado hacia adelante. Vidrios rotos por todas partes. Gente sangrando. Mi mamá todavía tiene lesiones permanentes en los senos paranasales. La bebé creció con vidrio permanentemente incrustado en su frente. Pero ella salió del auto. Agarró las toallas que tenían en el asiento trasero y comenzó a tratar las lesiones para evitar una pérdida excesiva de sangre mientras esperaba ayuda. Ella tenía entonces 17 años. Otro que presencié estaba saliendo de Girl Scouts una noche. Debo haber tenido 11 o 12 años. Y había un automóvil detenido. Deteniendo el tráfico. Una fila enorme. Gente tocando la bocina como loca. Obviamente había estado allí por un tiempo. Pero nadie se había bajado de sus autos ni nada. Mi mamá corre y ve a una mujer apenas consciente en el asiento delantero. Con la cabeza colgando, los ojos en blanco, sin hablar, la arrastra fuera del auto mientras nos ordena que llamemos al 911. Y hace todo lo posible para evitar que caiga completamente inconsciente. Ella era una mujer embarazada que había comenzado a caer en un coma diabético. Y estaba a solo un par de minutos de sufrir daños permanentes en el bebé. Aparentemente si mi madre no hubiera intervenido. Luego está el momento en que persiguió suavemente a un anciano senil que deambulaba por el medio de una calle concurrida con varias heridas en él. O sus actividades como socorrista en su trabajo, puesto para el que se ofreció como voluntaria. O como cada vez que nos cruzamos con un accidente en la carretera. Si los servicios de emergencia no están allí, tenemos que detenernos, pase lo que pase, para que ella pueda asegurarse de que todos estén bien y ofrecer su ayuda. Tiene entrenamiento serio en RCP y primeros auxilios, así como formación en desfibrilador. Y ella no es enfermera, ni paramédico, ni nada. Ella es solo una empleada postal ahora. Solía trabajar en McDonald's. Aprendió a ayudar a la gente simplemente porque no puede no ayudar a la gente. Tiene sus defectos, pero no puedo evitar estar muy
muy orgulloso de ella. He visto muchas cosas, pero la que más me afectó personalmente fueron las acciones heroicas de un perro. Cuando era niño, estaba en un viejo castillo y me caí bastante lejos sobre un montón de escombros y rocas en ruinas. Me destrocé por completo la rodilla y no podía moverme. Había tocado muchas de las rocas y cosas a mi alrededor, y encima de mí cuando me caí, así que todavía había algunas rocas cayendo y mierda. Estaba muy asustado, grité pidiendo ayuda, y un hombre y, supongo, su esposa pasaban caminando. Al principio el hombre se fue en el hoyo en el que me había caído. Pero cuando él y su esposa vieron que era inestable, y que había rocas cayendo, ella le gritó que no era seguro, y se fuera. No es broma, se fueron. Dijeron que iban a buscar ayuda. Pero pasaron 20 minutos tilde media hora más tarde, supongo, y todavía nadie volvió por mí. Había estado gritando a intervalos desde entonces. Y luego escuché un movimiento por encima de mí y vi a un pastor alemán mirándome. Avanzó poco a poco hacia mí, ignorando la inestabilidad y las rocas desmoronadas, y me arrastró fuera. Una vez que salí, corrió y alertó a su dueño, quien llamó a una ambulancia para mí. Ese es mi primer recuerdo, era muy joven en ese momento. Ese perro podría muy bien haberme salvado la vida, y hasta el día de hoy. Es por eso que prefiero los animales a las personas. Esto podría quedar enterrado en los comentarios. Pero sea como sea, es una gran historia. La familia de mi abuelo es judía y son de Austria. Su abuelo tenía una tienda de productos lácteos, una de las principales fuentes de alimentos en ese momento, y tuvo bastante éxito. Durante la Primera Guerra Mundial, todo el mundo era extremadamente pobre y la comida era bastante escasa. Por lo que él, mi tatarabuelo, decidió dar comida gratis a la gente y dejar que le devolvieran el dinero después de la guerra. Avance rápido unas décadas, y mi abuelo y su familia todavía vivían en la misma casa en Austria. Esto fue durante el primer año o dos de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque su familia sabía sobre los nazis y sus acciones, pensaron que estarían a salvo, eran bastante ricos y pensaron que serían inmunes a la violencia antijudía que era tan frecuente en ese momento. Un día, tuvieron una visita. Mi bisabuelo va a la puerta, y allí para saludarlo está un joven con uniforme nazi. El joven le dice que él y su familia deben irse de inmediato, y que dentro del día los oficiales nazis iban a ir por esa calle, arrestar a todos los judíos y llevarlos a un campo de concentración. Mi bisabuelo se sorprendió al escuchar esto, especialmente de un nazi, así que le preguntó al joven por qué les había dicho. Resulta que el padre del joven fue esencialmente salvado porque mi tatarabuelo le dio comida y le permitió pagar la tienda después de la Primera Guerra Mundial. La familia de mi abuelo empacó todo lo que pudo en una hora e inmediatamente tomó un tren para salir de Austria. Pensar que ese hombre arriesgó con acento agudo su vida y fue en contra de todo lo que representaban los nazis para salvar a mi abuelo y su familia es bastante heroico en mi libro. Esta es una historia familiar, sobre mi tatarabuelo. Lo tenemos escrito en alguna parte, pero no lo tengo conmigo, así que lo hago de memoria. Se iba a casar, en el Líbano, y el jeque de su ciudad quería tomar a la futura esposa del hombre en la víspera de su boda. Así que la llevó de regreso a su casa y la tuvo en su cama, etc. Mi bisabuelo, X4, obviamente no estaba muy contento con esto, y decidió que no iba a aceptar esta mierda. Fue a la casa del jeque. Se vistió como una sirvienta y se coló en la habitación del hombre. Luego procedió a matar al bastardo con una daga. Tomó a su prometida, escapó por la ventana donde tenía 2 caballos esperando y llegó a un pequeño lugar llamado Garsus, Líbano. No es algo de lo que yo haya sido testigo, obviamente, pero sí una bonita historia familiar. Así que eres descendiente de un asesino travesti o de un jeque abusador. Es posible que el mundo nunca lo sepa. Mi hermano vio a una niña discapacitada probando suerte en una de esas máquinas donde la garra agarra al animal de peluche. Hombre, es raro ganar en una de esas. Ella perdió y estaba súper decepcionada. Mi hermano tiene como 11 años en ese momento y les pregunta a mi mamá y a mi papá si puede intentarlo. La niña y sus padres se detienen y miran. De hecho, gana el juguete de peluche que ella buscaba porque lo soltó. Se da la vuelta y se lo da.
Todos estaban tan sorprendidos y tan conmovidos. Le alegró el día por completo. No tan genial como las explosiones y los naufragios, pero una de las cosas más inspiradoras que he visto. Esto sucedió en la escuela secundaria. Era la hora del almuerzo y estaba sentado justo enfrente de una niña que tenía convulsiones. Todos estaban disfrutando de sus almuerzos y hablando cuando escuchamos un fuerte estruendo. La miré y ella comenzó a convulsionar. Entonces, ¿qué hacen todos los estudiantes de primer año en la habitación? Solo quédate ahí y observa. No perdí tiempo y corrí asegurándome de que no se golpeara la cabeza contra nada. El director se acercó y trató de sujetarla. Bueno, durante una convulsión, me dijeron que nunca lo sujetara y solo los dejara agarrar hasta que terminaran. Así que lo empujé a un lado y le dije que la dejara en paz. Cuando terminó, me quedé con ella hasta que llegó la ambulancia y su padre la recogió. Estaba histérica y no sabía que había pasado nada. Me excusé de mi clase y me senté en la oficina un rato para calmar mis nervios. Esa noche recibí una llamada telefónica de su papá agradeciéndome por estar cerca de ella. Y cuando volvió a la escuela, me lo agradeció personalmente. Mucho después de esto, recientemente comenzamos a vernos y ella todavía me agradece hasta el día de hoy. Y no ha tenido una convulsión en casi un año, toco madera. No es mi historia, sino la de unos amigos de la familia. Vivo en Los Ángeles y hace unos 2 meses hubo una historia en las noticias de un padre que había dejado a su hija pequeña en un automóvil cuando se alejó a trompicones completamente borracho. Bueno, por la mañana olvidó dónde había dejado el auto. Lo que significa que esta niña estuvo encerrada adentro durante casi un día. Mi buena amiga de la familia, Olivia, Y su esposo vieron el informe y escucharon que el hombre vivía en su área. su esposo estaba tan molesto por eso que se puso sus tenis y dijo que no volvería a casa hasta que encontrara a la niña. Horas más tarde, he aquí que la había encontrado. Llamó a la policía y ella estaba bien. Él estaba en las noticias. Pero mi madre no estaba aquí, así que no puedo dar detalles. Solo pensé que era algo muy noble. Crecí en Cali, justo al sur de San Francisco en la costa. Y comencé a surfear con mi hermana cuando tenía 10 años. Avance rápido unos años. Y tengo 14 años. Surfeo con mi hermana. Remé por un poco de agua. Y mientras estaba parado en la orilla bebiendo y viendo a mi hermana caminar desde el rompeolas, escuché a una señora gritar. Miré hacia la playa y vi a esta mujer de mediana edad sumergida hasta la cadera en las aguas bravas, gritando y llorando de histeria. Mientras corría, noté algo rojo flotando en el agua a unas 20 metros, entre las olas, cuando me acerqué lo suficiente para entenderla. A unos 10 metros de distancia, la escuché gritar, mi bebé, en una voz que todavía puedo escuchar en mi cabeza hasta el día de hoy. Eso hizo que mi sangre se helara de pánico. A medio trote, me giré hacia la cosa roja que flotaba en el agua. Corrí lo más rápido que pude y me sumergí en un descanso. Nunca había nadado tan rápido en mi vida, y sentí que me tomó horas salir. Mi hermana dijo más tarde que parecía una bala atravesando la arena y cayendo al agua. Cuando salí, una parte desprendida de mi cabeza reconoció que era un niño pequeño de 1 o 2 años flotando boca abajo, flácido en el agua, pero lo recogí y nadé con acento agudo hacia la orilla del lado, sosteniendo al niño arropado, en mi pecho, con su pequeña cabeza metida debajo de mi barbilla. Recuerdo detalles extraños, como lo suave que se sentía su cabello húmedo y rizado debajo de mi barbilla, y lo frío que estaba su cuerpo. Mi hermana había alcanzado a la dama cuando llegué a la orilla, y comencé la RCP tan pronto como llegué a un lugar donde el agua era lo suficientemente poco profunda. Cuando el bebé tosió y comenzó a llorar, fue como si se accionara un interruptor. La realidad se instaló y yo también lloré como un bebé. No dejé de llorar hasta que llegó mi mamá. Unos 30 minutos después. Eso fue hace 24 años. Y el bebé, ahora jovencito, todavía me envía una tarjeta de Navidad y cumpleaños todos los años. Está en la facultad de medicina y se casará el próximo año. Oh. Entonces, lo que pasó lo supe después de la mamá. Las playas en las que crecí tienen una corriente muy mala, y ella estaba en aproximadamente 1,5 pies de agua.
y se cayó cuando pisó una roca afilada. Cuando aterrizó, perdió el agarre de su hijo y el agua se lo llevó consigo. Cosas de miedo. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.